¿Qué es una computadora? Es una máquina capaz de efectuar una secuencia de operaciones mediante un programa, de tal manera que se realice un procesamiento sobre un conjunto de datos de entrada, obteniéndose otro conjunto de datos de salida. Historia de la computación. Uno de los primeros dispositivos mecánicos para contar fue el ábaco, cuya historia se remonta a las antiguas civilizaciones griega y romana. Este dispositivo es muy sencillo, consta de cuentas ensartadas en varillas que a su vez están montadas en un marco rectangular. Al desplazar las cuentas sobre varillas, sus posiciones representan valores almacenados y es mediante dichas posiciones que éste representa y almacena datos. A este dispositivo no se le puede llamar computadora por carecer del elemento fundamental llamado programa. La primera máquina de calcular mecánica, un precursor del ordenador digital, fue inventada en 1642 por el matemático francés Blaise Pascal. Aquel dispositivo utilizaba una serie de ruedas de 10 dientes en las que cada uno de los dientes representaba un dígito del 0 al 9. Las ruedas estaban conectadas de tal manera que podían sumarse números, haciéndolas avanzar al número de dientes correcto. En 1670, el filósofo matemático alemán Gottfried Wilhelm Leibniz perfeccionó esta máquina e inventó una que también podía multiplicar. El inventor francés Joseph-Marie Jacquard, al diseñar un telar automático, utilizó delgadas placas de madera perforadas para controlar el tejido utilizado en los diseños complejos. Durante la década de 1880, el estadístico estadounidense Herman Hollerith concibió la idea de utilizar tarjetas perforadas, similares a las placas de Jacquard, para procesar datos. Hollerith consiguió compilar la información estadística destinada al censo de la población de 1890 de Estados Unidos, mediante la utilización de un sistema que hacía pasar tarjetas perforadas sobre contactos eléctricos. Entre ellos están la máquina analítica. La máquina analítica es el diseño de un computador moderno de uso general realizado por el profesor británico de matemática Charles Babbage, que representó un paso importante en la historia de la informática. Fue inicialmente descrita en 1837, aunque Babbage continuó refinando el diseño hasta su muerte en 1871. La máquina no pudo construirse debido a razones de índole política, pues hubo detractores por un posible uso de la máquina para fines bélicos. Computadores que fueran lógicamente comparables a la máquina analítica solo pudieron construirse 100 años más tarde. Otro fue los primeros ordenadores. Los ordenadores analógicos comenzaron a construirse a principios del siglo XX. Los primeros modelos realizaban los cálculos mediante ejes y engranajes giratorios. Con estas máquinas se evaluaban las aproximaciones numéricas de ecuaciones demasiado difíciles como para poder ser resueltas mediante otros métodos. Durante las dos guerras mundiales se utilizaron sistemas informáticos analógicos, primero mecánicos y más tarde eléctricos, para predecir la trayectoria de los torpedos en los submarinos y para el manejo a distancia de las bombas en la aviación. Ordenadores electrónicos. Durante la Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, un equipo de científicos y matemáticos que trabajaban en Bletchley Park, al norte de Londres, crearon lo que se consideró el primer ordenador digital totalmente electrónico, el Colossus. Hacia diciembre de 1943, el Colossus, que incorporaba 1500 válvulas o tubos de vacío, era ya operativo. Fue utilizado por el equipo dirigido por Alan Turing para descodificar los mensajes de radio cifrados de los alemanes. Generaciones de computadoras. Primera generación. Estaban construidas con electrónica de válvulas.
Se programaba en el lenguaje de la máquina. Un programa es un conjunto de instrucciones para que la máquina efectúe alguna tarea, y el lenguaje más simple en el que pueda especificarse un programa se llama lenguaje de máquina, porque el programa debe escribirse mediante algún conjunto de códigos binarios. La primera generación de computadoras y sus antecesores se describen en la siguiente lista de los principales modelos de que constó. Primera computadora digital electrónica en la historia. No fue un modelo de producción, sino una máquina experimental. Tampoco era programable en el sentido actual. Se trataba de un enorme aparato que ocupaba todo un sótano en la universidad, construida con 18.000 tubos de vacío. Consumía varios kilowatts de potencia eléctrica y pesaba algunas toneladas. Era capaz de efectuar 5.000 sumas por segundo. Segunda generación. La segunda generación de las computadoras reemplazó las válvulas de vacío por los transistores. Por eso, las computadoras de la segunda generación son más pequeñas y consumen menos electricidad que las de la anterior. La forma de comunicación con estas nuevas computadoras es mediante lenguajes más avanzados que el lenguaje de máquina, los cuales reciben el nombre de lenguajes de alto nivel o lenguajes de programación. Tercera generación. Comienza a utilizarse los circuitos integrados, lo cual permitió abaratar costos al mismo tiempo que se aumentaba la capacidad del procesamiento y se reducía el tamaño de las máquinas. La tercera generación de computadoras emergió con el desarrollo de circuitos integrados, pastillas de silicio, en las que se colocan miles de componentes electrónicos en una integración en miniatura. Después llevó a la invención del microprocesador en la formación de 1960. Investigadores como en él formaban un código, otra forma de codificar o programar. Estas computadoras de tercera generación sustituyeron totalmente a los de la segunda, introduciendo una nueva forma de programar que aún se mantiene en las grandes computadoras actuales. La cuarta generación, de 1971 a 1981, es el producto del microprocesador de los circuitos electrónicos. El tamaño reducido del microprocesador de chips hizo posible la creación de las computadoras personales llamadas PC. Hoy en día las tecnologías LSI, integración a gran escala, y VLSI, integración a muy gran escala, permiten que cientos de miles de componentes electrónicos se almacenen en un chip. Usando VLSI, un fabricante puede hacer que una computadora pequeña rivalice con una computadora de la primera generación, que ocupaba un cuarto completo. Hicieron su gran debut las microcomputadoras. Hizo que sea una computadora ideal para uso personal, de ahí que el término PC se estandariza y los clones que sacaron posteriormente otras empresas fueron llamados PCI compatibles, usando procesadores del mismo tipo que las IBM, pero a un costo menor y pudiendo ejecutar el mismo tipo de programas. Quinta generación. Surge a partir de los avances tecnológicos que se encontraron. Se crea entonces la computadora portátil o laptop tal cual la conocemos en la actualidad. IBM presenta su primera laptop o computadora portátil y revoluciona el sector informativo, en vista de la acelerada marcha de la microelectrónica. La sociedad industrial se ha dado a la tarea de poner también a esa altura el desarrollo del software y los sistemas con los que se manejaban las computadoras. Estas son las bases de las computadoras modernas de hoy en día, la quinta generación de computadoras. Equipos hardware. ¿Qué es el hardware? El hardware es la parte que puedes ver del computador, es decir, todos los componentes de su estructura física. La pantalla, el teclado, la torre y el ratón hacen parte del hardware de tu equipo. ¿Cuál es el software? Estos son los programas informáticos que hacen posible la realización de tareas específicas dentro de un computador. Por ejemplo, Word, Excel, PowerPoint, los navegadores web,
los juegos, los sistemas operativos, etc. El hardware básico son las piezas fundamentales e imprescindibles para que la computadora funcione, como son placa base, monitor, teclado y ratón. Tarjeta madre. En la tarjeta madre están la fuente de alimentación, unidad central de procesamiento, CPU, memoria RAM, Random Access Memory, memoria ROM, Read Only Memory, memoria caché, disco duro, Hard Disk Drive, HDD, monitor, teclado y ratón. El hardware complementario son todos aquellos dispositivos adicionales no esenciales, como pueden ser la impresora, el escáner, la cámara de video digital, la webcam, etc. Estructura lógica de la computadora. Se denomina estructura lógica de la computadora a todos aquellos programas que se requieren para las funciones del sistema de cómputo, desde los programas de BIOS que permiten configurar la computadora cada vez que se enciende o reinicializa, hasta los sistemas operativos o de control, los controladores de dispositivos y las aplicaciones de propósito específico como procesadores de texto, manejados de hojas de cálculo y base de datos, programas de creación y edición de gráficos, etc. Entre ellos están sistema de numeración. Los números constituyen la base del software, ya que la comunicación más elemental con cualquier computadora se realiza mediante el sistema numérico denominado binario. A partir de los unos y ceros del sistema binario, se codifican y decodifican de diversas maneras los números para producir utilizando el álgebra de Boolean y operadores lógicos y matemáticos, las instrucciones que son capaces de entender las computadoras. Es conveniente, por lo tanto, comenzar este capítulo con el tema de los sistemas de numeración. Se llama sistema de numeración al conjunto de reglas que permiten representar conceptos matemáticos abstractos mediante una serie bien definida de símbolos denominados números. Sistema decimal. El sistema de numeración más utilizado en la actualidad es el decimal, que se caracteriza por ser básicamente posicional. En los números decimales, cada posición puede interpretarse como un subconjunto de 10 elementos, y cuando una posición se satura, se desplaza el elemento restante a la siguiente posición de la izquierda. Sistema binario. El sistema binario es un sistema numérico de base 2 que utiliza solamente dos símbolos para representar números y se maneja con reglas mucho más sencillas que las del sistema decimal. Aplicando la regla de las potencias para la conversión a decimal, se puede ver el caso del sistema binario. Se facilita mucho más porque los dígitos, que siempre serán unos o ceros, deben multiplicarse por 2, que es la base del sistema, elevado a la potencia correspondiente. Sistema hexadecimal. Tan importante en computación como el sistema binario es el hexadecimal, llamado así porque tiene la base de un número 16 y utiliza como símbolos los 10 números. Sistema hexadecimal. Tan importante en computación como el sistema binario es el hexadecimal, llamado así porque tiene la base de un número 16 y utiliza como símbolos los 10 números del sistema decimal, del 0 al 9, y las 6 primeras letras del alfabeto latino, A, B, C, D, E y F. Su importancia radica en que permite codificar los números binarios para facilitar su manejo. Las bases. El número 16 es la cuarta potencia de la base binaria y son las 16 combinaciones que pueden obtenerse con 4 bits, por lo que, agrupando los dígitos de un número binario de 4 en 4, de derecha a izquierda, los reducimos a un solo dígito del sistema hexadecimal. A cada grupo de 4 dígitos binarios se le llama nible, o sea, cuarteto, y cada par de nibles forman un byte, que es un octeto.
Sistema octal. El sistema numérico en base 8 se llama octal y utiliza los dígitos del 0 al 9. En informática, a veces se utiliza la numeración octal en vez de la hexadecimal. Tiene la ventaja de que no requiere utilizar otros símbolos diferentes de los dígitos. Sin embargo, para trabajar con bytes o conjunto de ellos, asumiendo que un byte es una palabra de 8 bits, suele ser más cómodo el sistema hexadecimal, por cuanto todo byte así definido es completamente representable por dos dígitos hexadecimales. Introducción a Windows. Windows, que en inglés significa ventanas, o más exactamente un conjunto de programas que disimula la complejidad interna de un ordenador permitiendo su utilización a cualquiera. Windows es uno de los programas que ha revolucionado el área de la informática y que sigue manteniéndose a la vanguardia. Es cierto que han surgido sistemas operativos diferentes para hacer competencia a Windows, pero también es cierto que Windows de la compañía Microsoft es el sistema operativo más utilizado en todo el mundo y cuentan con un gran respaldo para ser manejado en las empresas con plena confianza. El programa de Microsoft Windows está ubicado en la clasificación de los sistemas operativos. Un sistema operativo es considerado como el programa principal de la computadora que se encarga de controlar su funcionamiento, los programas de aplicación y a la información que se encuentre almacenada en ella. Se puede decir que si una computadora no tiene instalado un sistema operativo, esta no iniciaría una sesión de trabajo. Windows ha tenido una evolución desde su aparición que ha marcado la pauta en el uso de la computadora. Se recuerda su aparición desde su primera versión comercial Windows 3.0 hasta la versión actual Windows XP. Nosotros describiremos las características más relevantes de dos versiones del sistema operativo Windows, con la finalidad de dar una información más compleja que pueda apoyarlos en el uso de la computadora. Como todo programa de computadora, el sistema operativo Windows cuenta con características peculiares sobre su funcionamiento de la computadora. Características del sistema operativo Windows. Trabaja en un entorno gráfico sobre la pantalla. Controla el funcionamiento de los dispositivos periféricos con los que cuenta la computadora. Traduce a comandos las acciones realizadas con teclado o ratón. Realiza procesos multitareas. Esto es que se puede ejecutar más de una aplicación al mismo tiempo. Registra el lugar donde se encuentran almacenados los archivos que han sido guardados en su computadora. Ejecuta los programas de aplicación que realizan las tareas específicas, por ejemplo, procesador de palabras. Pone la memoria de la computadora a disposición de los programas en ejecución de manera más eficiente. Dirige el tráfico de los datos que entran y salen del procesador de su computadora para que no se generen conflictos en su procesamiento. Estas fueron las características del sistema operativo Windows. Ahora vamos con las versiones de Windows. Primero está Windows 3.1, después Windows 95, luego Windows 98. Le sigue Windows ME, Windows NT, Windows NT Server, Windows NT Workstation, Windows 2000, Windows C.NET, Windows XP Home Edition, Windows XP Professional, Windows XP Embedded. El trabajo con Windows. Para entender cómo se trabaja en la computadora con un sistema operativo como Windows, hay que conocer los elementos con los cuales se trabaja, como los iconos, las ventanas, los menús y los cuadros de diálogo, para aprender a realizar las operaciones más fundamentales con ellos. Entre ellos están iconos. En el entorno gráfico de Windows, un icono es la representación gráfica de una aplicación. Windows reconoce tres tipos de iconos:
los de aplicación o archivo, que simbolizan a un programa o a un archivo o documento específico, los de carpetas, que incluyen dentro otras carpetas o iconos de aplicaciones, y los de grupo, que incluyen aplicaciones con alguna estrecha relación entre sí. También se pueden crear accesos directos. Ventanas. Son el elemento más representativo de Windows. No en balde, el nombre del sistema operativo se refiere literalmente a ellas. Son áreas rectangulares que ocupan una parte o toda la pantalla. Pueden contener aplicaciones o documentos y constituyen el área de trabajo del usuario de Windows. Los elementos de las nuevas ventanas son fichas o pestañas, barra de herramientas, barra de título, botones de control, botones atrás, adelante, ubicaciones recientes y subir nivel, cintas de opciones, campo de búsqueda, área de trabajo, panel de navegación, panel de vista previa, barra de estado, controles del video, botones de vistas. Los diseños de los iconos que pueden configurar en el grupo diseño de la cinta de opciones vistas son iconos muy grandes, iconos grandes, iconos medianos, iconos pequeños, lista, detalles, iconos y contenido. Para mover las ventanas de Windows se pueden mover de un lugar a otro de la pantalla. Los menús. Los menús son listas de opciones que ofrecen comandos que le dicen a la computadora lo que hay que hacer. Entre ellos hay dos: menús desplegables. Los menús desplegables son listas de comandos e instrucciones que se deslizan hacia abajo al pulsar sobre su nombre en la barra de menús. Y están los menús contextuales. Casi todas las aplicaciones modernas que se ejecutan bajo el ambiente de Windows ofrecen la función llamada menús contextuales. Cuadros de diálogo. Al pulsar en los comandos precedidos por 3 puntos suspensivos, se abre un cuadro de diálogo con opciones que permiten modificar el modo de ejecución del comando para ajustarse a las necesidades del usuario. Sistema de archivos. Un sistema de archivos es un conjunto de normas y procedimientos para almacenar la información. Todo sistema operativo tiene uno. Un archivo es un conjunto independiente de datos, como una foto o un texto. Toda la información que hay en una computadora está agrupada en forma de archivos. Cada sistema operativo suele usar un sistema de archivos diferente, pero todos comparten otro concepto: la carpeta. Una carpeta es una manera de agrupar libremente archivos. Las carpetas también se conocen como directorios. Al sistema de archivos que utiliza un sistema operativo se le llama sistema de archivos nativo. Esa es la manera en que un SOO prefiere guardar la información. El proceso de crear un sistema de archivos en un dispositivo de almacenamiento se le llama formatear o dar formato. Preparar el dispositivo para guardar la información como lo hace el sistema elegido. Si formateamos un dispositivo, se borrará toda la información que está en él. Todos los dispositivos de almacenamiento usan un sistema de archivo. Recordemos que un dispositivo de almacenamiento es tanto un disco duro como un CD o una memoria USB. Los sistemas de archivos de los dispositivos removibles pueden ser leídos por cualquier sistema operativo, como Windows o GNU
Linux. Sin embargo, los sistemas de archivos nativos no siempre se pueden leer entre sistemas operativos. ¿Por qué hay tantos sistemas de archivos? No todos los sistemas de archivos son iguales. Los diferentes sistemas de archivos tienen diferentes formas de organizar sus datos. Algunos sistemas de archivos son más rápidos que otros. Algunos tienen características adicionales de seguridad y algunos soportan unidades con gran capacidad de almacenamiento, mientras que otros solo funcionan en unidades con una menor cantidad de almacenamiento. Algunos sistemas de archivos son más robustos y resistentes a la corrupción de archivos, mientras que otros sacrifican esa robustez para aumentar la velocidad. No hay un mejor sistema de archivos para todos los usos. Cada sistema operativo tiende a utilizar su propio sistema de archivos, en el que también trabajan los desarrolladores del sistema operativo. Los sistemas de archivos más comunes son FAT32. Es el sistema de archivos de Windows más antiguo, pero todavía se utiliza en dispositivos de medios extraíbles, solo en los dispositivos más pequeños. NTFS. Las versiones modernas de Windows desde Windows XP utilizan el sistema de archivos NTFS para su partición del sistema. HFS+. Los usuarios de Mac usan HFS+ para sus particiones internas y también les gusta formatear unidades externas con HFS+. Ext2, Ext3, Ext4. Ext2 es un sistema de archivos más antiguos y carecen de características importantes como registro en diario. El Ext3 añade estas características de robustez a costa de cierta velocidad. El Ext4 es más moderno y rápido. Ahora es el sistema de archivos predeterminado en la mayoría de las distribuciones de Linux y es más rápido. BTRFS. El mejor sistema de archivos. Es un nuevo sistema de archivos de Linux que aún está en desarrollo. SWAP. El sistema de archivos SWAP no es realmente un sistema de archivos. Una partición formateada como SWAP solo puede ser utilizada como espacio de intercambio por el sistema operativo. Es como el archivo de página en Windows, pero requiere una partición delicada. Historia de la calculadora de Windows. La calculadora de Windows estuvo presente desde Windows 1.0. En Windows 3.0 se le agrega el modo científico, incluyendo exponentes, raíces, logaritmos, funciones factoriales, trigonométricas, conversión de bases, operaciones lógicas, etc. A partir de Windows 98, la calculadora utiliza una biblioteca aritmética de precisión arbitraria, reemplazando a la biblioteca de punto flotante estándar IEEE. Ofrece precisión bignum para operaciones básicas como suma, resta, multiplicación y división, y 32 dígitos de precisión para operaciones avanzadas como raíz cuadrada y funciones trascendentales. Actualmente puede representar números menores a 10 elevado al 10.000, siendo el más pequeño el 10 elevado menos a la 9.999. En Windows 7 se cambia el diseño de la calculadora por primera vez en todos estos años. Ahora es más cómoda para pantallas táctiles. Se agregan los modos programador, estadístico, conversor de unidades, cálculo de fechas y modo hoja de trabajo. Se agrega también historial de operaciones. Windows 8.1. Ahora la calculadora permite pantalla completa, aunque también se incluye la calculadora clásica. Calculadora clásica. La calculadora tiene una interfaz simple y permite realizar las operaciones básicas y memoria, con posibilidad de calculadora científica, donde se incluyen logaritmos, diferentes bases numéricas, operadores lógicos, grados, radianes, exponenciales,
Configuraciones de Windows. Configuraciones de sistema. La ventana de configuración Sistema permite identificar el tipo de pantalla y detectar si se han conectado más pantallas a la computadora, seleccionar notificaciones y acciones rápidas, buscar todas las aplicaciones instaladas en la computadora y desinstalarlas o modificar sus características si es necesario, hacer adaptaciones multitareas en la barra de tareas y en el escritorio, activar el modo tableta para los dispositivos táctiles, modificarlos de inicio, apagado y suspensión, definir, monitorear las unidades de almacenamiento, abrir la ventana para ver los datos y la versión del sistema operativo instalado. Dispositivos. En los inicios de las computadoras personales comerciales, la mayoría de los elementos que se agregaban a la computadora, como el mouse, la impresora, las bocinas, el micrófono, la cámara web, el módem y otros, se conectaban a la placa base mediante tarjetas que insertaban en unas ranuras de expansión. Dispositivos conectados. La mayoría de los dispositivos adicionales que se conectan a las computadoras son reconocidos de inmediato mediante la tecnología llamada enchufar y usar, con las que se identifican la mayoría de los fabricantes de equipo. Personalización. Las principales modificaciones que se pueden hacer al escritorio se centran en la presentación visual, como el fondo, los temas y los salvapantallas. Actualización y seguridad. Esta es una importante ventana de configuración porque desde aquí se prepara el sistema operativo para mantener siempre actualizado. Y si no cuenta con programas de antivirus, puede activar las funciones de seguridad de Windows Defender y hasta crear copias de seguridad. Tecnología y sociedad. La tecnología es el conjunto de conocimientos con la que el hombre desarrolla un mejor entorno, más saludable, agradable y sobre todo cómodo para la optimización de la vida. Una sociedad es un conjunto de seres vivos los cuales con un poco o suficiente de conciencia se reúnen con el fin de crear estrategias o mantener un orden relativo de las decisiones o planteamientos con el fin de cumplir un objetivo común. ¿Cuáles son los rasgos más salientes con los que definiría esta relación entre sociedad y tecnologías? Me parece que lo importante es que la tecnología actual construye la vida social de una forma que no advertimos. Las personas, tanto las que están estudiando como las que ya han finalizado su etapa de aprendizaje, tenemos la obligación de conocer cada vez más sobre el funcionamiento de las nuevas tecnologías. ¿Por qué? Realmente, si queremos competir en un futuro en un mercado laboral como el que nos encontramos hoy en día, es fundamental estar actualizado. Las nuevas tecnologías relacionadas con nuestro entorno están agilizando, optimizando y perfeccionando algunas actividades que realizamos en nuestro día a día. Los nuevos aparatos electrónicos de los que estamos constantemente rodeados nos permiten realizar tareas que se hacían de forma manual, eso sí, de una forma más ágil y eficaz. La tecnología juega un papel muy importante en el mundo desde el momento en el que se crea un algo innovador que todos queremos tener cuanto antes. Todos queremos estar a la moda y presumir de tener lo último del mercado. En términos generales, la tecnología ha aportado grandes beneficios a la sociedad. Su papel principal es crear una mejora de herramientas y accesorios adaptados a los usuarios para facilitar y ahorrar esfuerzo y, sobre todo, tiempo en nuestra vida cotidiana. Hoy en día la tecnología ha tenido un impacto que ha afectado positivamente y negativamente en nuestra sociedad, pero es algo indispensable para todos. Las invenciones tecnológicas de una y otra manera han mejorado nuestra calidad de vida, pero lo más importante es que junto con este desarrollo tecnológico se ha cambiado la mentalidad de millones de personas, quizás con una nueva visión del mundo, ya no de acaparar ideas y de conocimientos,
sino de compartirlos y realizarlos en común. Las ventajas son: permite la comunicación e interacción en la sociedad, fomenta la calidad del aprendizaje y del desarrollo de destrezas de la sociedad, aumenta la productividad económica en la sociedad. Las desventajas son: menor seguridad para la sociedad. Existe el inadecuado manejo de las herramientas tecnológicas. Existe la fácil adicción de quienes lo utilizan. Tendencias de la computación. Con el pasar de los años, las computadoras se han convertido en una herramienta cada vez más importante para trabajar, estudiar y conectarse con otros. Los desarrolladores han sabido responder a los distintos usos y necesidades de las personas. Un ejemplo claro es cómo han reducido el tamaño de los equipos para que estos otorguen una mayor movilidad y comodidad a quienes necesitan utilizar su información en distintos lugares. Acá ha sido clave la evolución de los procesadores, ya que en factores de forma o tamaños de dispositivos más pequeños han podido ofrecer igual o mayor potencia que antes. Los ejemplos de la evolución que han tenido son la consagración de los convertibles, los datos en la nube, procesadores eficientes y económicos, sexta generación, en la palma de la mano. Todas estas tendencias son las que están en la actualidad. Conforme al tiempo han ido mejorando dentro de ellas y afuera de ellas. Así, ahora en la actualidad, estos son algunos ejemplos de las tendencias que tenemos en nuestras vidas y las que se están manejando día a día. El trabajo con Windows. Para entender cómo se trabaja en la computadora con un sistema operativo como Windows, hay que conocer los elementos con los cuales se trabaja, como los iconos, las ventanas, los menús y los cuadros de diálogo, para aprender a realizar las operaciones más fundamentales con ellos. Entre ellos están iconos. En el entorno gráfico de Windows, un icono es la representación gráfica de una aplicación. Windows reconoce tres tipos de iconos: los de aplicación o archivo, que simbolizan a un programa o a un archivo o documento específico; los de carpetas, que incluyen dentro otras carpetas o iconos de aplicaciones; y los de grupo, que incluyen aplicaciones con alguna estrecha relación entre sí. También se pueden crear accesos directos. Ventanas. Son el elemento más representativo de Windows. No en balde, el nombre del sistema operativo se refiere literalmente a ellas. Son áreas rectangulares que ocupan una parte o toda la pantalla. Pueden contener aplicaciones o documentos y constituyen el área de trabajo del usuario de Windows. Los elementos de las nuevas ventanas son fichas o pestañas, barra de herramientas, barra de título, botones de control, botones atrás, adelante, ubicaciones recientes y subir nivel, cintas de opciones, campo de búsqueda, área de trabajo, panel de navegación, panel de vista previa, barra de estado, controles del video, botones de vistas. Los diseños de los iconos que pueden configurar en el grupo diseño de la cinta de opciones vistas son
iconos muy grandes, iconos grandes, iconos medianos, iconos pequeños, lista, detalles, iconos y contenido. Para mover las ventanas de Windows se pueden mover de un lugar a otro de la pantalla. Los menús. Los menús son listas de opciones que ofrecen comandos que le dicen a la computadora lo que hay que hacer. Entre ellos hay dos: menús desplegables. Los menús desplegables son listas de comandos e instrucciones que se deslizan hacia abajo al pulsar sobre su nombre en la barra de menús. Y están los menús contextuales. Casi todas las aplicaciones modernas que se ejecutan bajo el ambiente de Windows ofrecen la función llamada menús contextuales. Cuadros de diálogo. Al pulsar en los comandos precedidos por 3 puntos suspensivos, se abre un cuadro de diálogo con opciones que permiten modificar el modo de ejecución del comando para ajustarse a las necesidades del usuario. Sistema de archivos. Un sistema de archivos es un conjunto de normas y procedimientos para almacenar la información. Todo sistema operativo tiene uno. Un archivo es un conjunto independiente de datos, como una foto o un texto. Toda la información que hay en una computadora está agrupada en forma de archivos. Cada sistema operativo suele usar un sistema de archivos diferente, pero todos comparten otro concepto: la carpeta. Una carpeta es una manera de agrupar libremente archivos. Las carpetas también se conocen como directorios. Al sistema de archivos que utiliza un sistema operativo se le llama sistema de archivos nativo. Esa es la manera en que un SOO prefiere guardar la información. El proceso de crear un sistema de archivos en un dispositivo de almacenamiento se le llama formatear o dar formato. Preparar el dispositivo para guardar la información como lo hace el sistema elegido. Si formateamos un dispositivo, se borrará toda la información que está en él. Todos los dispositivos de almacenamiento usan un sistema de archivo. Recordemos que un dispositivo de almacenamiento es tanto un disco duro como un CD o una memoria USB. Los sistemas de archivos de los dispositivos removibles pueden ser leídos por cualquier sistema operativo, como Windows o GNU Linux. Sin embargo, los sistemas de archivos nativos no siempre se pueden leer entre sistemas operativos. ¿Por qué hay tantos sistemas de archivos? No todos los sistemas de archivos son iguales. Los diferentes sistemas de archivos tienen diferentes formas de organizar sus datos. Algunos sistemas de archivos son más rápidos que otros. Algunos tienen características adicionales de seguridad y algunos soportan unidades con gran capacidad de almacenamiento, mientras que otros solo funcionan en unidades con una menor cantidad de almacenamiento. Algunos sistemas de archivos son más robustos y resistentes a la corrupción de archivos, mientras que otros sacrifican esa robustez para aumentar la velocidad. No hay un mejor sistema de archivos para todos los usos. Cada sistema operativo tiende a utilizar su propio sistema de archivos, en el que también trabajan los desarrolladores del sistema operativo. Los sistemas de archivos más comunes son FAT32. Es el sistema de archivos de Windows más antiguo, pero todavía se utiliza en dispositivos de medios extraíbles, solo en los dispositivos más pequeños. NTFS. Las versiones modernas de Windows, desde Windows XP, utilizan el sistema de archivos NTFS para su partición del sistema. HFS+. Los usuarios de Mac usan HFS+ para sus particiones internas y también les gusta formatear unidades externas con HFS+. Ext2, Ext3, Ext4,
X2 es un sistema de archivos más antiguos y carecen de características importantes como registro en diario. El X3 añade estas características de robustez a costa de cierta velocidad. El X4 es más moderno y rápido. Ahora es el sistema de archivos predeterminado en la mayoría de las distribuciones de Linux y es más rápido. BTRFS, el mejor sistema de archivos. Es un nuevo sistema de archivos de Linux que aún está en desarrollo. Swap. El sistema de archivos Swap no es realmente un sistema de archivos. Una partición formateada como swap solo puede ser utilizada como espacio de intercambio por el sistema operativo. Es como el archivo de página en Windows, pero requiere una partición delicada. Historia de la calculadora de Windows. La calculadora de Windows estuvo presente desde Windows 1.0. En Windows 3.0 se le agrega el modo científico, incluyendo exponentes, raíces, logaritmos, funciones factoriales, trigonométricas, conversión de bases, operaciones lógicas, etc. A partir de Windows 98, la calculadora utiliza una biblioteca aritmética de precisión arbitraria, reemplazando a la biblioteca de punto flotante estándar IEEE. Ofrece precisión bignum para operaciones básicas como suma, resta, multiplicación y división, y 32 dígitos de precisión para operaciones avanzadas como raíz cuadrada y funciones trascendentales. Actualmente puede representar números menores a 10 elevado al 10.000, siendo el más pequeño el 10 elevado menos a la 9.999. En Windows 7 se cambia el diseño de la calculadora por primera vez en todos estos años. Ahora es más cómoda para pantallas táctiles. Se agregan los modos programador, estadístico, conversor de unidades, cálculo de fechas y modo hoja de trabajo. Se agrega también historial de operaciones. Windows 8.1. Ahora la calculadora permite pantalla completa, aunque también se incluye la calculadora clásica. Calculadora clásica. La calculadora tiene una interfaz simple y permite realizar las operaciones básicas y memoria, con posibilidad de calculadora científica, donde se incluyen logaritmos, diferentes bases numéricas, operadores lógicos, grados, radianes, exponenciales, configuraciones de Windows. Configuraciones de sistema. La ventana de configuración Sistema permite identificar el tipo de pantalla y detectar si se han conectado más pantallas a la computadora, seleccionar notificaciones y acciones rápidas, buscar todas las aplicaciones instaladas en la computadora y desinstalarlas o modificar sus características si es necesario, hacer adaptaciones multitareas en la barra de tareas y en el escritorio, activar el modo tableta para los dispositivos táctiles, modificarlos de inicio, apagado y suspensión, definir, monitorear las unidades de almacenamiento, abrir la ventana para ver los datos y la versión del sistema operativo instalado. Dispositivos. En los inicios de las computadoras personales comerciales, la mayoría de los elementos que se agregaban a la computadora, como el mouse, la impresora, las bocinas, el micrófono, la cámara web, el módem y otros, se conectaban a la placa base mediante tarjetas que insertaban en unas ranuras de expansión. Dispositivos conectados. La mayoría de los dispositivos adicionales que se conectan a las computadoras son reconocidos de inmediato mediante la tecnología llamada enchufar y usar, con las que se identifican la mayoría de los fabricantes de equipo. Personalización. Las principales modificaciones que se pueden hacer al escritorio se centran en la presentación visual, como el fondo, los temas,
y los salvapantallas. Actualización y seguridad. Esta es una importante ventana de configuración porque desde aquí se prepara el sistema operativo para mantener siempre actualizado. Y sí, no cuenta con programas de antivirus, puede activar las funciones de seguridad de Windows Defender y hasta crear copias de seguridad. Tecnología y sociedad. La tecnología es el conjunto de conocimientos con la que el hombre desarrolla un mejor entorno, más saludable, agradable y sobre todo cómodo para la optimización de la vida. Una sociedad es un conjunto de seres vivos los cuales con un poco o suficiente de conciencia se reúnen con el fin de crear estrategias o mantener un orden relativo de las decisiones o planteamientos con el fin de cumplir un objetivo común. ¿Cuáles son los rasgos más salientes con los que definiría esta relación entre sociedad y tecnologías? Me parece que lo importante es que la tecnología actual construye la vida social de una forma que no advertimos. Las personas, tanto las que están estudiando como las que ya han finalizado su etapa de aprendizaje, tenemos la obligación de conocer cada vez más sobre el funcionamiento de las nuevas tecnologías. ¿Por qué? Realmente si queremos competir en un futuro en un mercado laboral como el que nos encontramos hoy en día, es fundamental estar actualizado. Las nuevas tecnologías relacionadas con nuestro entorno están agilizando, optimizando y perfeccionando algunas actividades que realizamos en nuestro día a día. Los nuevos aparatos electrónicos de los que estamos constantemente rodeados nos permiten realizar tareas que se hacían de forma manual, eso sí, de una forma más ágil y eficaz. La tecnología juega un papel muy importante en el mundo desde el momento en el que se crea un algo innovador que todos queremos tener cuanto antes. Todos queremos estar a la moda y presumir de tener lo último del mercado. En términos generales, la tecnología ha aportado grandes beneficios a la sociedad. Su papel principal es crear una mejora de herramientas y accesorios adaptados a los usuarios para facilitar y ahorrar esfuerzo y, sobre todo, tiempo en nuestra vida cotidiana. Hoy en día la tecnología ha tenido un impacto que ha afectado positivamente y negativamente en nuestra sociedad, pero es algo indispensable para todos. Las invenciones tecnológicas de una y otra manera han mejorado nuestra calidad de vida, pero lo más importante es que junto con este desarrollo tecnológico se ha cambiado la mentalidad de millones de personas, quizás con una nueva visión del mundo, ya no de acaparar ideas y de conocimientos, sino de compartirlos y realizarlos en común. Las ventajas son: permite la comunicación e interacción en la sociedad, fomenta la calidad del aprendizaje y del desarrollo de destrezas de la sociedad, aumenta la productividad económica en la sociedad. Las desventajas son: menor seguridad para la sociedad. Existe el inadecuado manejo de las herramientas tecnológicas. Existe la fácil adicción de quienes lo utilizan. Tendencias de la computación. Con el pasar de los años, las computadoras se han convertido en una herramienta cada vez más importante para trabajar, estudiar y conectarse con otros. Los desarrolladores han sabido responder a los distintos usos y necesidades de las personas. Un ejemplo claro es cómo han reducido el tamaño de los equipos para que estos otorguen una mayor movilidad y comodidad a quienes necesitan utilizar su información en distintos lugares. Acá ha sido clave la evolución de los procesadores, ya que en factores de forma o tamaños de dispositivos más pequeños han podido ofrecer igual o mayor potencia que antes. Los ejemplos de la evolución que han tenido son la consagración de los convertibles, los datos en la nube,
Procesadores eficientes y económicos. Sexta generación. En la palma de la mano. Todas estas tendencias son las que están en la actualidad. Conforme al tiempo han ido mejorando dentro de ellas y afuera de ellas. Así, ahora en la actualidad, estos son algunos ejemplos de las tendencias que tenemos en nuestras vidas y las que se están manejando día a día.